Muy buenas noches para los que nos ven en vivo a través de nuestra aplicación o nuestra página web, pero muy buenas tardes, muy buenas noches, no sé en qué momento nos estás viendo ahora mismo a través de nuestra plataforma en YouTube. Quiero darte la bienvenida a esta iglesia, a Reyes y Sacerdotes. Quiero invitarte también a que te tranquilices, a que quites toda distracción de en torno a ti, a que quites toda cosa que quizás en los próximos 15 o 20 minutos pueda robar tu atención, porque estoy seguro que hoy Dios quiere hablar a tu vida. Hoy continuamos con la tercera parte de esta serie maravillosa que estoy seguro que has disfrutado mucho, lo que realmente necesitas. Hoy tenemos un tema espectacular: ¿a quién quieres agradar? Por eso te invito a que saludes a la persona que está allí en este momento como anfitrión o como anfitriona. Si estás a través de nuestro canal de YouTube, suscríbete y activa las notificaciones para que cada que subamos un mensaje, tú estés ahí atento. Quiero darte la bienvenida. Esto es RS Online. Corrie ten Boom es una mujer que nació en Ámsterdam, Holanda, en el seno de un hogar cristiano. Su padre se dedicaba a la relojería. Él tenía un sitio en donde arreglaba relojes y Corrie y su familia se dedicaban a ayudar a su padre. Él era un creyente muy estricto y enseñaba con su esposa, a sus hijas y a su familia, a su seno más cercano, cómo realmente honrar al Señor. Conocían a Jesús y honraban al Dios de la Biblia. En un momento, Corrie sufrió uno de los acontecimientos más impactantes en su vida. Estalló la Segunda Guerra Mundial. Y aunque se había firmado un tratado para que Alemania no invadiese Holanda, la invadió. Y empezaron a perseguir a todos los que en ese momento eran judíos por parte de los nazis para tratar de asesinarlos. En ese momento Corrie entendió y su familia entendió que a pesar de que la ordenanza gubernamental era perseguir a los judíos, ellos decidieron por un principio bíblico donde todos los hombres somos iguales delante de Dios en obedecer a Dios antes que obedecer la ley que en aquel momento se ejecutaba. Ellos convirtieron el negocio de la relojería de su padre en una fachada, en donde lo que realmente hacían, aparte de arreglar relojes, era ocultar a judíos que estaban huyendo de los nazis. Durante más o menos unos 3 años lo lograron hacer con éxito, a pesar de que en ese momento Corrie y su familia y su relojería se ubicaban a pocas casas de un centro de concentración donde los nazis gobernaban e imperaban en su ley. Poco tiempo después, una persona decidió decirle a los nazis, contarle a los nazis lo que realmente sucedía en la relojería, en donde Corrie y su familia no arreglaban solamente relojes, sino que también hospedaban y ocultaban a judíos para proteger sus vidas. Así que toda la familia de Corrie, su papá, su mamá y sus hermanas fueron llevados a un campo de concentración nazi como castigo por haber violado la ley que en aquel momento imperaba. Corrie lo único que pudo hacer antes de haber sido apresada por los nazis fue colocarse en su cuello una bolsita en la que había logrado camuflar una Biblia muy pequeña. Ella no sabía que esa Biblia se iba a convertir en un faro en medio de la oscuridad dentro de ese campo de concentración nazi en donde solamente imperaba la muerte y el dolor. Todas las noches, Corrie y los demás judíos que se encontraban dentro de ese campo de concentración, después de realizar trabajos forzosos y vivir los más difíciles acontecimientos que cualquier humano puede vivir, se sentaban en medio de la oscuridad con una vil vela que era muy sencilla, alumbraban la palabra de Dios, pero esa palabra que Corrie leía alumbraba más los corazones y llenaba más de esperanza que aquella luz, que aquella vela que ellos encendían en la noche. Durante más de 6 años ellos estuvieron en ese campo de concentración. Su padre
su madre y sus hermanas murieron en aquel campo de concentración. Ellos pudieron vivir el horror de lo que significaba la imperancia de la ley del hombre, pero también pudieron estar obedeciendo a Dios en lugar de tratar de agradar al hombre. Ellos no eran judíos, eran holandeses, pero aún así para ellos era primordial obedecer a Dios antes que a los hombres, y dieron su vida para obedecer lo que Dios había mandado. En 1947 se tuvieron que ir los nazis, perdieron la guerra, y Corrie pudo salir del campo de concentración y empezó a contar su historia. Y en una de las tantas oportunidades, un hombre se acercó a ella a darle la mano. Cuando ella lo miró, se dio cuenta que este hombre había sido uno de los alemanes nazis que más había maltratado a Corrie y a su familia. Pero ella estaba predicando a un Jesús de amor, a un Jesús que perdonaba. Y una de las leyes que Dios ha establecido también en su palabra es que debemos amar y a bendecir incluso a aquellos que nos han hecho daño. Y ella pudo haber hecho todo para alejarse de esta persona, pero este hombre le dijo que había conocido al Señor Jesús, que él había conocido al Señor y que había experimentado el perdón de Dios, que él sabía que Dios lo había perdonado por todos esos males que él había hecho durante la guerra, a Corrie y a los judíos. Así que Corrie extendió su mano y le dio la mano a aquel que por tantos años había causado tanto dolor, tanta desesperanza en la vida de él. Hoy podemos encontrarnos con una sociedad que promueve ideales y prácticas que están en conflicto totalmente con la palabra de Dios, donde la verdad y la moral se han vuelto absolutamente relativas, donde el compromiso con la fe cristiana se considera algo anticuado y obsoleto. Como cristianos pasamos por situaciones en donde debemos tener posturas que no van a ser populares en nuestro entorno, pero sí acordes a lo establecido por Dios en su palabra. Y ahí es donde todos nosotros debemos preguntarnos, ¿a quién quieres agradar? ¿A quién quiero agradar? Si estamos buscando agradar a las personas, entonces solamente vivamos conforme a la que la ley de este mundo dicta. Pero si queremos agradar a nuestro Señor, entonces tenemos que examinar conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios y vivir conforme a lo que allí está escrito. Ir con la multitud cuando sabes que Dios en tu corazón te está guiando por un camino diferente es uno de los errores más comunes en esta juventud cristiana. En la historia encontramos numerosas personas, numerosos testimonios de personas que han ido en contracorriente a lo que el mundo y su generación en ese momento le está dictando y se han parado férreamente en una obediencia radical para obedecer lo establecido por Dios. Vemos a todas esas personas que fueron sacrificadas, martirizadas literalmente en los coliseos romanos, donde les pedían que negaran a Jesús o que entregaran su vida en el Coliseo romano, y estas personas prefirieron entregar sus vidas antes que negar a Cristo. Tenemos un ejemplo muy claro del apóstol Pedro y el apóstol Juan, donde ellos fueron arrestados, apresados, maltratados y llevados a los peores calabozos por predicar a Jesús. Y cuando estaban delante de las leyes, delante de los reyes y delante de las autoridades, dieron una de las frases que tiene que ser rema en tu vida y en mi vida, y que de hecho es el versículo que inspiró esta serie. Y está en Hechos 5:29, y me encantaría que lo guardes en tu corazón, porque Hechos 5:29 dice lo siguiente: es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Hemos dicho durante esta serie que muchas veces nosotros como cristianos y como jóvenes cristianos nos inventamos necesidades que realmente no son necesidades apremiantes, son solamente caprichos. Pero dijimos al inicio de esta serie que realmente ¿qué era lo que necesitábamos ante los ojos de Dios? ¿Qué es lo que Dios dice que tú realmente necesitas? ¿Qué es lo que Dios ve en nuestras vidas y dice qué es lo que realmente necesitamos?
Quizás pensemos que necesitamos cambiar de outfit o necesitamos cambiar algo en nuestro rostro o que necesitamos afinar algo en nuestro cuerpo para vernos más esbeltos o esbeltas. Quizás estemos pensando que necesitamos cambiar de trabajo o necesitamos cambiar de pareja o necesitamos cambiar de hábitos alimenticios. Y sí, todas estas cosas son buenas, no son necesariamente malas, pero ante los ojos de Dios, ¿qué es lo que realmente necesitas? Bueno, necesitas entender que hay que obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Esta declaración audaz proviene de una convicción en donde la voluntad de Dios está por encima de cualquier mandato o cualquier ley humana. Pues la ley de Dios está por encima de cualquier ley que cualquier humano haya creado. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿En qué áreas de tu vida has priorizado la opinión de los hombres en lugar de lo que Dios ha establecido en su palabra? ¿En dónde le has dado prioridad a la opinión de personas en lugar de lo que Dios dice que debes hacer? ¿Has renunciado a tus valores y convicciones cristianos para adaptarte a las tendencias culturales? ¿Has cambiado tu manera de hablar? ¿Has cambiado tu manera de expresarte? ¿Has cambiado tu manera incluso de vestirte o de comunicarte solamente por encajar dentro de una sociedad que tú sabes y que en tu corazón entiendes y sabes que está corrompida? Yo te invito a que por favor me acompañes a una de las historias y de los textos que me parecen más claros que están en la palabra de Dios acerca de este tema. Acompáñame por favor al libro de Daniel, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Y dice de la siguiente manera, capítulo 3 del libro de Daniel. Unos caldeos aprovecharon la oportunidad para acusar a los judíos ante el rey, ante la autoridad, Nabucodonosor, diciendo: viva para siempre su majestad y siempre su nombre sea recordado. Su majestad ha ordenado que todo el mundo se arrodille y adore la estatua de oro tan pronto como se oigan los sonidos de instrumentos musicales, y que aquel que no lo haga sea arrojado en un horno de fuego encendido. Pues bien, hay unos judíos a quienes su majestad puso al frente de la administración de la provincia de Babilonia y que no guardan el menor respeto por su majestad, ni adoran a los dioses ni a la estatua de oro que su majestad ha mandado a levantar. Ellos son Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor, el rey, la autoridad, se puso muy furioso y mandó que llevaran ante él a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Cuando ya estaban en su presencia, él les preguntó de frente: ¿es verdad que ustedes no adoran a mis dioses ni a la estatua de oro que yo he mandado a hacer? ¿Están ustedes dispuestos a tan pronto como oigan la música a inclinarse ante la estatua de oro que yo he mandado a hacer y adorarla? Porque si no la adoran ahora mismo, serán arrojados a un horno encendido. Y entonces, ¿qué Dios podrá salvarlos? Y ellos le contestaron: no tenemos por qué discutir este asunto, dijeron los tres jóvenes. Nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad quiere hacernos. Pero aún si no lo hiciera, sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses, ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro que usted ha erguido. En la historia de Daniel 3 se muestra uno de los acontecimientos más importantes dentro de la línea de tiempo de la creación del hombre y de la historia conocida por el ser humano. Un rey, Nabucodonosor, que no solamente se encuentra en textos bíblicos, sino que en múltiples textos históricos de la humanidad se encuentra narrado. Fue una persona que realmente existió. Y se dice que fue uno de los reyes más poderosos que ha tenido la humanidad. Este hombre tenía varias particularidades y una de esas particularidades era que era extremadamente excéntrico. Él mandó a levantar una estatua totalmente hecha en oro.
y mandó a sus cantores a que a cierta hora, en determinado momento del día, ellos tenían que tocar, y cuando todo el municipio, cuando toda la ciudad, cuando toda la nación escuchara ese sonido de los cantores, entonces todo el mundo tenía que inclinarse ante esa estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sadrac, Mesach y Abednego se negaron a comprometer su lealtad ante un falso Dios, incluso ante la amenaza de muerte, siendo arrojados a un horno ardiente. ¿Por qué? Porque ellos tenían claro lo que decía la palabra de Dios. A ellos no se les apareció un ángel, no vino un profeta, no vino un pastor, no vino un siervo de Dios, una sierva de Dios a hablarles en una voz de ultratumba y decirles cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. No, ellos conocían lo que estaba establecido en la palabra de Dios. Ellos conocían el verso que está en Éxodo 23, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te arrodillarás enfrente de ellos, pues yo, Jehová tu Dios, soy un Dios santo y celoso. Ellos conocían perfectamente lo que decía el mandamiento. De hecho, este es el primer mandamiento en la ley de Moisés. Por ende, ellos no tenían que esperar a que un ángel bajara, ni a que pasara algo sobrenatural para que les comunicara la voluntad de Dios perfecta para sus vidas. Ellos solo tenían que obedecer lo que ya estaba escrito en la palabra. Y por eso escogí esta historia. Por eso me parece que Dios me llevó a esta historia, porque es lo que los jóvenes hoy en día necesitamos hacer. No tenemos que esperar a que un ángel baje, no tenemos que esperar a que un pastor venga y nos hable, o a que un profeta o un ministro, un apóstol o qué sé yo, venga y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Ahí está, en la palabra, ahí está lo que tenemos que hacer. No tenemos que esperar a que algo sobrenatural ocurra. Lo sobrenatural ya ocurrió y está en la palabra de Dios. Por eso, ¿qué es lo que quiero que aprendas? Lo que quiero que aprendas es algo muy sencillo. En un mundo lleno de confusión moral y espiritual, la palabra de Dios es un faro en medio de la oscuridad que nos muestra el camino de la verdad y la vida. Lo voy a volver a repetir. En un mundo lleno de confusión moral y espiritual, la palabra de Dios es un faro en medio de la oscuridad que nos muestra el camino de la verdad y la vida. La obediencia a lo establecido por Dios fortalece tu fe, pues sólo así experimentarás la fidelidad de Dios al obedecer su palabra. La obediencia a la palabra de Dios te capacita para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, pues enseña los principios morales y éticos que van acorde a la voluntad de Dios y nos ayudan a tomar decisiones sabias y justas. No es necesario que venga un ángel, no es necesario que venga un pastor, no es necesario que venga un profeta a decirnos qué es lo moral y ético. Ya está establecido. Hoy en día quieren venir a imponer ideologías que van en contra incluso de lo científico, porque usan la ciencia cuando les conviene, pero cuando no les conviene la desechan. Y quieren venir a vendernos cualquier cantidad de cuentos chinos solamente para imponernos su moral y decirnos que ser correcto es aceptar ese tipo de pensamiento cuando no lo es. La realidad es que lo moral y lo ético está establecido en la palabra de Dios. Y cualquier cosa que se aparte o a derecha o a izquierda de lo que Dios ha establecido no es ético y no es moral. Alguien que fue uno de los grandes pensadores de este siglo inmediatamente pasado, de apellido Chesterton, dijo algo que en su momento, cuando lo dijo, pareció muy ridículo, pero hoy en día retumba en esta generación. Él dijo lo siguiente: llegará un día en que es necesario desenvainar una espada para decir que el pasto es verde. Estamos hablando de lo que realmente necesitas. Y este hombre dijo: es necesario. Llegará un día en que es necesario desenvainar una espada. En términos de hoy, apuntar una metralleta, tomar un arma de alto calibre para afirmar que el pasto es verde.
pero Él lo dijo muy puntualmente: desenvainar una espada. Hoy hay que desenvainar la espada para decir que solamente existen dos géneros, hombre y mujer. Hoy se necesita un permiso de los padres de familia o de las autoridades sobre un menor de edad para hacerse un tatuaje, para comprar cigarrillos, para sacar una licencia de conducción, para votar. Pero no se necesita un permiso de los padres para tomar decisiones que sí van a afectar el futuro de este menor de edad y lo van a afectar de forma irreversible, como hacerse una reasignación de sexo, que no es otra cosa que amputarse una parte del cuerpo para fingir a través de una hormonización que usted es lo que nunca va a ser. Un hombre nunca va a ser una mujer nunca va a ser un hombre. Y hoy llegó el día de desenvainar la espada para afirmar que eso que yo acabo de decir es verdad y que el pasto es verde. Pero no vamos a desenvainar una espada física, vamos a desenvainar la espada que es la palabra de Dios. A ti y a mí, si queremos ser realmente una generación radical, antes ser radical era vestirse de cierta forma, era colocarse un peinado con un moicano, era dejarse crecer el pelo. Hoy en día ya no es eso. Hoy en día los realmente revolucionarios son las personas que deciden tener una familia con un hombre y una mujer, que deciden casarse y casarse por la iglesia. Eso sí es rebeldía. Hoy en día es rebeldía decir que tú te autopercibes como un hijo de Dios. Eso es rebeldía. Y nos va a tocar, y llegó el momento y la hora, en donde vamos a desenvainar la espada, que es la palabra de Dios, para defender la verdad y la moral de Dios que solamente se encuentran en Jesucristo. Por eso te quiero hacer una pregunta, o dos preguntas, mejor dicho. ¿Te has dejado influenciar por la presión social y has dejado de actuar conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios? ¿En qué áreas de tu vida necesitas arrepentirte y volver a una obediencia radical a lo que Dios ha establecido en su palabra? Piensa. Por tratar de encajar, por tratar de parecer un cristiano chévere, un cristiano moderno, sencillamente estás renunciando a lo que Dios ha establecido. Por tratar de ser aceptado. Jesús dijo: si me rechazaron a mí, también los van a rechazar a ustedes. Entonces van a haber ámbitos en donde por más que queramos no nos van a aceptar. Y está bien, si nos van a rechazar por ser representantes fidedignos de lo que es el carácter de Dios, entonces que nos rechacen. Pero no vamos a renunciar a lo que Dios ha establecido para tu vida y para la mía, sencillamente por tratar de agradar a personas que no están viviendo conforme a lo que Dios ha establecido. Los únicos que van con la corriente son los peces muertos, y tú y yo estamos muy vivos. Por ende, quiero dejarte una tarea. ¿Cuál es el desafío de Dios para tu vida en esta tercera parte de nuestra serie, lo que realmente necesitas? Evalúa en qué áreas de tu vida has estado cediendo ante la presión del mundo y comprométete a obedecer a Dios y su palabra antes que a los hombres en todas las circunstancias. En todas las circunstancias. Evalúa en qué áreas de tu vida has estado cediendo ante la presión del montón, ante la presión del grupo, por tratar de encajar, por no parecer el religioso fanático. Lo van a pensar de todas formas, pero no renuncies, no te vuelvas un tibio, una tibia en este mundo. Sé un revolucionario, porque los revolucionarios hoy en día no son los que llevan una revolución cultural, sino los que llevan una revolución espiritual. Y esos son los que van a marcar la diferencia delante del trono de Dios. ¿Qué tal si hacemos una oración? Padre, hoy te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, tener un corazón firme delante de ti, para que podamos vivir conforme a lo que tú has establecido, Señor bendito. Permítenos vivir conforme a tu palabra,
conforme a tu precepto, Señor. Y perdónanos cuando hemos renunciado, Señor, cuando hemos querido agradar a las personas antes que agradarte a ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, porque este mensaje es una esperanza que tú mismo has enviado, Señor, para llevarnos a vivir una vida de obediencia y de obediencia radical. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, quiero agradecerles a todos ustedes que están allí conectados o viéndonos a través de nuestro canal de YouTube. ¿Por qué? Porque esto no es posible sin sus donaciones. Quiero invitarte para que sigas aportando a este ministerio que yo sé que también a través de la palabra de Dios se ha vuelto una luz en medio de la oscuridad para muchas personas que no saben qué hacer. Mensajes como el que hoy predicamos llegan todos los sábados, todos los jueves y todos los domingos sin falta, gracias a los aportes que ustedes hacen. Por eso les invito a que vean este video, es algo muy corto y ya regresamos.